Buenas tardes. Vive tu Museo inicia su programación este año con una transmisión dedicada a los templos doctrineros de Boyacá. Una historia que inició hace 500 años aproximadamente. Además de los templos doctrineros de Cundinamarca y de Santander, los de Boyacá son particularmente interesantes. Dedicaremos 2 programas a estos templos. En una primera parte presentaremos los 13 templos declarados Patrimonio y Monumento Nacional. Y en un segundo programa, el 2 de marzo, mostraremos otros templos y algunas ruinas inéditas de los hermosos municipios del departamento de Boyacá. Henry Neiza, historiador e investigador nacido en Cucaita, ha recorrido su departamento documentándolos. Él nos contará de sus orígenes, dónde están, cuál es su valor histórico, cultural y patrimonial, la cronología, sus características arquitectónicas, las remodelaciones, entre otras cosas. Henry estudió artes plásticas en la Universidad Pedagógica de Tunja, conservación y restauración del patrimonio arquitectónico en la Universidad Gran Colombia de Bogotá, administración pública en la SAP de Tunja, una especialización en gestión cultural y comunicación en Flaxo de Buenos Aires, una maestría en historia, geografía y ciencias políticas y una maestría en historia universal en la Universidad Cardenal Herrera de Granada, España. Y es doctor en Historia Internacional del Philip Byzantine Academy de Miami. Entre sus publicaciones encontramos Políticas de Seguridad Nacional, publicado por el Ministerio de Defensa, el álbum turístico de los monumentos nacionales de Boyacá, Patrimonio Cultural Inmaterial de Almeida, Patrimonio Cultural Inmaterial de Bacanal, PORE, Bicentenario 1818-2018, publicado en el Centro de Historia de Casanare, Héroes y Heroínas del Valle de Tenza, entre otras publicaciones. Ha recibido premios, el primer puesto en pintura abstracta del Salón de Arte Culturama de Uitama, Premio Nacional de Historia Ateneo de Carora, Guillermo Morón del Estado Lara de Venezuela. Entre sus condecoraciones está la Orden Fray Tomás de Grijalva, el Orden Sol de Oro del municipio de Cucaita, el Orden San Felipe Neri del Colegio Departamental de Cucaita, la condecoración Inocencio Yicá del Ejército Nacional de Colombia. Y entre sus distinciones, él es miembro del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios ICOMOS de Colombia, miembro correspondiente de la Academia Boyacense de Historia, miembro de la Mesa Sectorial del Patrimonio Cultural, miembro de la Academia Colombiana de Historia Eclesiástica y miembro correspondiente de la Academia Boyacense de la Lengua. Bienvenido, Henry. Es un placer para nosotros tenerte en este programa de Vive tu Museo. Muy buenas tardes para todos los invitados, a ustedes, los miembros del programa Vive tu Museo, y complacido de estar aquí compartiendo esta investigación acerca de la arquitectura religiosa de los templos doctrineros del departamento de Boyacá. Espero Bienvenido, Henry. Puedan disfrutar. Conversará con Elvira Cuervo de Jaramillo, gestora de nuestro programa Vive tu Museo. Elvira ha sido diputada, representante de la Cámara, ministra de la Cultura en el 2006, directora del Museo Nacional y embajadora de Colombia ante las Naciones Unidas. Bienvenida, Elvira. Mil gracias, Osvaldo, y un saludo muy especial para estas personas que nos están viendo. Creo que el tema es inmensamente importante, porque con todo lo que sabemos de la historia y de la religión y de cómo fue la llegada de los españoles, este tema de los templos doctrineros es fantástico. Yo, por lo menos, como les dije desde un principio, vengo más que a hablar,
aprender. Henry es un magnífico profesor y se sabe este tema con lujo de detalles. De tal manera que bienvenidos nuestros participantes y oigamos a Henry con toda la mayor atención. Yo no lo había conocido, pero creo que es uno de los historiadores que más sabe sobre este tema, sobre Boyacá, y próximamente lo oiremos también sobre los templos doctrineros que hay en Cundinamarca. Uno de los cuales, el de Sutatausa, es maravilloso con sus capillas posas. De eso nos hablará también Henry. Mil gracias y aquí atentísima a esta conferencia para aprender. También nos acompaña Mariela Vargas, miembro de nuestra Fundación Festival Internacional de Historia y promotora de su programa Vives tu Museo. Escritora, Mariela acaba de publicar un libro titulado La Española y el Muisca en la editorial Planeta. Bienvenida, Mariela. Buenas tardes a todos, complacida de estar aquí reconociendo un patrimonio tan valioso como el de las iglesias doctrineras de Boyacá, en un periodo en el que el Papa repartió el mundo entre España y Portugal, con el compromiso de España de realmente convertir a los pueblos nuevos, a los pueblos indígenas. De estas iglesias preciosas que son patrimonio nuestro, pues es el resultado de esa división del mundo. Estos programas van a estar muy interesantes. Ustedes pueden hacer sus preguntas por la plataforma Zoom y por Facebook. Nuestro invitado responderá al final de su presentación. Elvira y Mariela, tienen ustedes la palabra para moderar este encuentro. Muchísimas gracias y aquí vemos a Henry. Pensamos que lo principal es oírlo a usted y a los participantes también que hagan sus preguntas. Yo, como le decía al principio de esta, no conozco sino un templo doctrinero que es el de Sutatausa. Entre otras, me gustaría que cuando hablemos de Cundinamarca, usted pueda, Henry, mencionar este templo. Por el momento, vámonos para Boyacá. Bueno, yo quiero iniciar haciendo una cronología de cómo desde el mismo momento prácticamente del descubrimiento de América se empiezan a dar las directrices para la construcción de los templos doctrineros. Entonces, pues, recordemos que en 1492 se produce el descubrimiento de América y justo un año después se reúne la reina Isabel con el Papa a fin de obtener la bendición para esta nueva empresa que es el descubrimiento del Nuevo Mundo. Y a partir de allí se expide la bula intercadetera, donde se empieza a hablar de la responsabilidad que tenía la corona española de que en cada uno de los pueblos descubiertos debía existir pues un cura doctrinero y por supuesto una iglesia donde se pudiera generar todo ese proceso de convertir a los naturales a la Santa Fe Católica. Ya adelantándonos un poco, recordemos que en 1537 se produce la llegada de los conquistadores a la altiplanicie con la expedición de Gonzalo Jiménez de Quesada. Y bueno, ahí quedó un poco mal la fecha, no es 1437, sino 1537. A medida que Jiménez de Quesada con su expedición van descubriendo pueblos, pues los va asignando a cada uno de sus soldados de la expedición. Posteriormente, debido a que no existía un programa de evangelización y no había un acuerdo entre las comunidades religiosas de cómo debía hacer este programa de evangelización, pues se generaron muchas pugnas entre esas comunidades religiosas, de manera que se establece
que a partir del Concilio de Popayán, digamos que se habían generado ya las primeras visitas de los oidores visitadores, a los cuales se les conminaba a que se construyeran los templos, y estos aducían pues que era completamente difícil para ellos financiar esa obra, ya que era muy costosa. En ese momento estaba tasada aproximadamente en 1.200 pesos oro de 24 quilates. Es así que en ese concilio de Popayán, Fray Juan del Valle establece que la financiación para la obra de los templos doctrineros pues se debe hacer por 3/3 partes. Una que la aportaría la corona a través de la Real Hacienda, otro segundo tercio que lo aportaría el encomendero, y el tercer tercio lo aportarían los naturales en trabajo. Posteriormente hay otra fecha importante que es el año de 1556, que es cuando Fray Juan de los Barrios convoca el primer sínodo episcopal a fin de trazar las directrices de la evangelización, y como dato importante y relevante para el tema de los templos doctrineros, pues es aquí cuando se hace la primera asignación de los pueblos a cada una de las comunidades religiosas. Continuamos. Luego, en el año 1584, digamos que a raíz de las quejas que tenía la iglesia contra la corona, en el sentido de que los encomenderos no habían construido los templos, pero además existía también quejas de los oidores que habían visitado los pueblos y encontraban que, primero, pues no tenían padrones de indios, y segundo, pues que los encomenderos pagaban el tributo, pues casi que se les antojaba, porque como no existía padrón, pues no había un control para saber exactamente cuál era la cantidad de población que estaba en esa edad de tributación, es decir, cuántos eran 200 útiles. Se dicta esa ordenanza, que es la política de reducción de pueblos y el establecimiento de las normas para las poblaciones, y esta es la que viene a aplicar Luis Enríquez a partir de 1599 en la provincia de Tunja, que es por donde empieza esa visita de este licenciado. El primer pueblo que visita pues es Sora, y continúa luego por Cucaita y luego por Samacá, y así haciendo todo un periplo por los 145 pueblos que tenía la provincia de Tunja o actual departamento de Boyacá. Luis Enríquez, digamos que su importancia en el tema de los templos doctrineros es que es él quien determina las condiciones y es el que hace el diseño de la traza que tienen esos templos doctrineros. A partir de 1600, 1595, algunos otros de 1600, empieza la construcción de estos templos doctrineros en la provincia de Tunja. La siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos un plano de planta de lo que es un templo doctrinero. Entonces encontramos que los elementos más característicos es pues que tiene un atrio, el soportal o antecapilla, que es ese espacio abierto antes del muro de fachada. Luego a la entrada encontramos el coro. Está la capilla, en este caso pues no tiene arco toral, pero digamos que el arco toral es ese elemento que divide la capilla del presbiterio. Por la fachada hacia la derecha o hacia la izquierda pues es el baptisterio, y al otro extremo la espadaña o la torre en algunos casos, y en la parte del muro testero, bien sea a la derecha o a la izquierda, pues encontramos el espacio dedicado a la sacristía. Digamos que estos serían como los elementos principales, además de otros que aparecen ahí que son los contrafuertes, pues que son elementos que contribuyen a la estabilidad de los muros, teniendo en cuenta que son unas dimensiones bastante amplias. Aquí tenemos un alzado de la capilla doctrinera de Otenga. Entonces ahí observamos lo que es la antecapilla o soportal, el atrio, la espadaña, que siempre tuvo 3 ojos o 3 ventanas, que según
los cánones o las instrucciones para la fábrica de arquitectura religiosa, pues tienen un significado que es arriba el Padre y abajo Hijo y Espíritu Santo. La otra característica de estos templos es que su cubierta es a dos aguas y la estructura de la cubierta pues es en el sistema de par y nudillo. La siguiente. Y aquí tenemos un plano de lo que algunos historiadores han denominado como los conjuntos doctrineros, es decir, la unión de una serie de elementos que se fueron dando cronológicamente. Entonces, el primer elemento que encontramos es el de 1556, que es la cruz atrial, que se toma como la fundación eclesiástica de los pueblos, que es cuando, luego del sínodo de ese año, pues entonces los curas a los que les asignaban los pueblos debían llegar, y su primera actuación era precisamente implantar una cruz, un símbolo de comienzo de la evangelización y la abolición del politeísmo. Posteriormente, en ese periodo de construcción de los templos doctrineros, que se da entre 1595, que es para el caso, por ejemplo, del templo doctrinero de Iguaque y del templo doctrinero de Chivata, hasta 1606, y se estaba establecido pues que luego de la construcción del templo doctrinero se debía levantar la casa del cura, entonces que eso ya a partir de 1606. Posteriormente, con la llegada del obispo Fray Juan de Torres, empieza un proceso de implantación o de ampliación, de aumento de una tradición, de una fiesta muy importante, que es la del Corpus Christi. Y es esta fiesta la que termina generando la construcción de las capillas posas, que las capillas posas son unos pequeños edificios como con el mismo diseño de un templo doctrinero, sin espadaña, por supuesto, sino solamente el espacio de la nave, y se da a partir de 1636. Desafortunadamente, pues en la actualidad el único templo doctrinero que conserva sus 4 capillas posas es el de Sutatausa en Cundinamarca, y se conservan otras, pero casos muy aislados, como es el caso de aquí en Boyacá, en Tópaga, que aún se conserva una. Sin embargo, el proceso de investigación pues ha logrado establecer que muchos de los templos doctrineros de Boyacá tuvieron sus 4 capillas posas, como es el caso de Tócac, y aquí vemos un plano del año 1756, donde encontramos todos esos elementos que estábamos hablando de los conjuntos doctrineros. Entonces vemos ahí en la imagen del lado derecho la iglesia, al frente la cruz atrial, y en lo que deberían ser las 4 esquinas de la plaza, las 4 capillas posas. De estas seguramente, aunque de unas dimensiones bastante grandes, pero parece que se conserva una en la esquina suroriental de la plaza del pueblo de Toca, aquí en Boyacá. Aquí tenemos, pues, bueno, hoy nos vamos a referir puntualmente a los templos doctrineros que están declarados como bienes de interés cultural de carácter nacional y que se encontraban propuestos desde el año 1982 como monumento nacional. Y pues incluimos en esta presentación el templo doctrinero de Sáchica, que no tiene la declaratoria como BIC nacional, pero que está en esa resolución desde el año 1982 propuesto como monumento nacional, y que tal vez es uno de los más fotografiados y de los que más se ha mostrado, porque es el único que conserva la cruz atrial en este momento en Boyacá, además de la de Paipa. La siguiente, por favor. Bueno, inicialmente cuando se produce la resolución o mejor la postulación de estos templos como monumento nacional en el año 82, se postuló este edificio
Pero luego, dentro del proceso de investigación que yo hago, pues encuentro que no se trata puntualmente de un templo doctrinero, porque realmente tiene unas dimensiones que oscilan entre lo que sería un templo doctrinero y una capilla posa. Y se descubre que lo que sucede es que cuando nombran a Fray Francisco Gómez de Angarita como doctrinero de Beteitiva, pues él llega y construye esta capilla en homenaje a Santa Rita de Casia, y en ese proceso de investigación pues se descubrió que en el año 1776 más o menos, Beteitiva tenía las 4 capillas posas, la cruz atrial, el templo doctrinero, la casa cural y esta capilla que estaba dedicada a la advocación de Santa Rita de Casia. Sin embargo, pues está declarada como un bien de interés cultural de carácter nacional desde el año 2004. En uno de los procesos de restauración, pues se descubrió estas pinturas murales que utilizan la técnica del trampantojo, que es, digamos, que se requería que fuese un artista muy diestro para poder engañar al ojo, en cuanto a que uno entra a esa capilla y cree que ahí hay un retablo de bulto tallado, pero efectivamente corresponde a una pintura mural. Entonces la imagen de la derecha, pues con algunas rosas, recordemos que ese es uno de los símbolos de la advocación de Santa Rita. Aquí tenemos el templo doctrinero San Isidro de Chiquiza, es del año 1636, y pues tiene alguna particularidad, y es que, pues como podemos observar, tiene por el frente el pretil, que es ese elemento que demarca el atrio, y tiene otro elemento muy, muy interesante, y es el único templo doctrinero que aún conserva en el centro del atrio el gnomón. El gnomón pues era una piedra tallada donde estaban indicados los puntos cardinales, que esos puntos cardinales eran los que servía para determinar cuál era la dirección que debía tener el templo doctrinero. Y pues encontramos aquí un ejemplo diferente, que es la espadaña a un lado, pero como prolongación del muro de fachada. Es del año 1636, ya que es el segundo edificio que se construye. El otro se ha construido hacia 1602, pero digamos que por temas de amplitud del monumento, pues se termina después construyendo este un poco más amplio, porque pues la población indígena era mayor. Aquí vemos los 4 retablos menores de ese templo. Desafortunadamente, pues esas pinturas están bastante deterioradas. Hace falta que se ponga más la mirada en estas obras de arte y se desarrolle un proceso de restauración serio y responsable. La siguiente, por favor. Y aquí encontramos el retablo mayor y el púlpito a la izquierda, con su respectivo tornavoz. Inicialmente algunos historiadores habían hablado de la desvirtuación que se había hecho de este retablo, que se ha pintado de blanco y con barnices de colores, pero también aquí digamos que hay un detalle interesante, y es que el proceso de investigación permitió determinar que no fue agredido ese retablo mayor, sino que en algún momento fue una moda que los retablos fuesen de color blanco y resaltando todas las tallas con pintura de colores. Entonces podemos observar que hace juego ese púlpito junto con el retablo. Y se pudo documentar porque tiene precisamente un documento pegado en el expositorio, donde dice que fue elaborado en 1647 por Bernabé Baquetor. Este tal vez es uno de los templos mucho más interesantes, y interesantes porque pues tiene una serie de elementos
distintos a los demás templos doctrineros, además de haber sido de los primeros que se comenzaron a construir. Lo empieza la obra Tomás Pérez, posteriormente interviene en su construcción Rodrigo de Alvear y la culmina en 1602 Antón Rodríguez. Este es lo interesante, pues además es que está, digamos que recién restaurado y se hizo un descubrimiento de unas pinturas murales bastante interesantes. Recordemos que este templo además es muy famoso porque pues esta era la encomienda de Pedro Bravo de Rivera, el protagonista de Los amoríos con doña Inés de Hinojosa, y que luego generó la obra y luego la novela de la Hinojosa. Y pues considero que también es otro ejemplo distinto. Aquí tenemos una vista general de la nave. Decía que tiene unos elementos completamente diferentes y que lo hacen distinto, y es que si observamos al fondo, ahí es un cañón donde estaba albergado el retablo mayor. Inicialmente se consideró que era un agregado, pero no, luego de transcribir los manuscritos de construcción de este templo se encontró que es originalmente así, con esa bóveda. Aquí lo vemos antes del proceso de restauración. La siguiente, por favor. Y aquí tenemos los 4 retablos menores. Digamos que no fueron del todo bien intervenidos, porque lo que se hizo fue rehojillarlos, y de alguna manera esto hizo que se perdiera un poco la originalidad, y pues que esa hojilla desgastada y oxidada, patinada por el tiempo, pues nos permitía ver un poco más la edad de esos retablos menores. La siguiente, por favor. Y aquí tenemos el cañón que hablaba yo, donde estaba albergado el retablo mayor, que luego del proceso de restauración en el año 2019, donde se retiró el retablo mayor y se trajo hacia el frente de la nave, y se hizo el proceso de descubrimiento de estas pinturas murales, que son bastante interesantes porque pues están los 12 apóstoles y la Virgen en esos muros. Al parecer, no se ha podido documentar, pero al parecer estas pinturas murales pues es muy posible que sean obra del pintor italiano Angelino Medoro, y esto se dice basados en que son muy similares a las de la Catedral de Tunja, y pues las de la Catedral de Tunja sí están decoradas. Aquí tenemos el púlpito, también con su respectivo tornavoz, y a la derecha la imagen del marco de la puerta de la sacristía. Podemos ver de alguna manera la majestuosidad de esas tallas, y pues un marco de puerta con un esplendor especialísimo para ser de un templo doctrinero. La siguiente. Aquí tenemos otros fragmentos de esas pinturas murales que se descubrieron, de una factura impecable. La siguiente. Aquí algunos detalles de las pinturas murales del cañón. Y tal vez uno de los aspectos más interesantes del descubrimiento de estas pinturas murales es que en la pintura del juicio final pues aparece por primera vez en la iconografía religiosa la imagen de un diablo en versión femenina, que es esa imagen, la tercera de la derecha, donde podemos ver ese diablo con senos que está levantando a un hombre. Pero además pues miremos esa representación con garras y con cuernos y con esas alas como de dragón oriental. Este hecho creo que lo constituye, además de una pintura mural única, pues
debe ser algo que debemos promover para que la gente no solamente sepa de la existencia de eso, sino que visiten esos templos y valoren estas obras de arte de comienzos del siglo XVII. La siguiente. Ahora tenemos el templo doctrinero de Cucaita, entonces podemos ver aquí la antecapilla, su espadaña de 3 ojos o 3 ventanas, y a la derecha la casa cural, pues, aunque un poco modernizada, pero digamos que conserva su traza y su estructura general. La siguiente, por favor. Y este es el interior del templo doctrinero de Cucaita, entonces ahí en segundo plano observamos el arco toral, que para el caso de este templo pues es un arco toral decorativo, es decir, es en madera, no es en tapia o en otros materiales. Y este templo pues se constituye en un ejemplo importante, ya que es el único que tiene los tirantes con ese tipo de decoración, que es similar a la decoración del coro, que también es el único coro de los templos doctrineros que tiene ese tipo de decoración. Desafortunadamente, pues no cuenta hoy con los retablos menores. Aquí a la izquierda el retablo mayor, a la derecha el coro, que como podemos ver está completamente decorado tanto por sus barandas como los canes que lo soportan, y el tablado también está decorado. Aquí tenemos un detalle de la decoración del tablado de ese coro y una imagen del púlpito. Desafortunadamente ya no tiene el tornavoz y pues ha sido desvirtuado con barnices modernos. Ahora nos encontramos con el templo doctrinero de Cuitiba, que es del año 1600. Seguramente en algún momento le debieron modernizar esa fachada, pero conserva su interior. La siguiente. Solamente tiene 2 retablos menores y el arco toral de este templo pues sí es estructural, como se puede observar, es un material con sus columnas en ladrillo. Pues también un poco desvirtuado porque le construyen este falso techo y pues la mayoría de estos templos han sido desvirtuados el piso con baldosines modernos. El retablo de la derecha pues es un ejemplo único en los templos doctrineros, y es que esas columnas no son macizas, sino que son huecas, y pues esto terminaba siendo un hecho muy importante porque pues eso dificultaba por completo la talla de esas columnas. Desafortunadamente pues no tiene las pinturas originales, que es como el común denominador de casi todos los templos, que sus pinturas pues han sido sustraídas en la mayoría de los casos. La siguiente, por favor. Y aquí tenemos el templo doctrinero de Monguío, Capilla de San Antonio, que desde el año 1603 está declarada Monumento Nacional. Y esta se construye como, digamos que como una solución mientras están construyendo lo que después sería todo ese claustro y esa iglesia gigantesca que tiene este municipio, y que también está catalogado como monumento nacional, pero que no lo incluimos aquí porque pues, no corresponde a los templos doctrineros. Es una capilla realmente sencilla, porque pues digamos que la majestuosidad del claustro y de la iglesia pues hacen que esa sea un poco más humilde, pero sin embargo pues no tiene que demeritar. Aquí en la parte superior vemos esos elementos transversales que se llaman los cuadrales, y que son otra de las características de los templos doctrineros y que servían como elemento de ajuste y cierre a la viga solera de la estructura de la cubierta. La siguiente, por favor.
Este es el templo doctrinero de Motavita. La fachada pues fue remodelada después del año 53, ya que debido a un temblor pues se cayó la parte frontal de ese templo doctrinero y pues terminan construyendo esto que era como la moda del momento. Este es una obra de Rodrigo de Alvear, junto con, bueno, Rodrigo de Alvear tal vez fue de los alarifes más prolijos en construcción de templos doctrineros. Se tienen datos más o menos de 8 templos que construyó, incluyendo el de Chivatá, que intervino durante un periodo muy corto. Y pues está desafortunadamente bastante desvirtuada, ¿no? Con ese falso techo y con ese mural. Esta tiene el arco toral también estructural y conserva algunos de sus retablos menores. Y pues esta fue, bueno, digamos que aquí también ha habido unas intervenciones desafortunadas y es esos colores que no corresponden para nada con la iconografía religiosa y esas hojilladas modernas que les hacen. Muchos consideran que convertir esa hojilla envejecida en brillante, superponiendo una hojilla superante brillante, pues que están modernizando y están restaurando, y pienso que hay una equivocación muy grande con el tema. Y es este caso donde vemos que hace poco el retablo mayor fue hojillado nuevamente, se hojilló desafortunadamente con una hojilla de baja calidad, y ahí vemos cómo las consecuencias de ese tipo de trabajos, pues ahora está completamente casi que color ocre ese altar, y seguramente en unos años pues estará mucho más envejecido y desvirtuado por completo, ¿no? Este es el templo doctrinero de Boyacá, y pues tenemos un ejemplo distinto que es, en este caso, el de la espadaña con 3 ojos, como prolongación también del muro de fachada, pero a diferencia del de Chiquiza no está a un costado, sino que está en el centro del edificio. Igualmente con su respectivo pretil en piedra, también obra de Rodrigo de Alvear, y ahí se puede observar hacia la izquierda de la imagen el espacio que corresponde al baptisterio. Esta fue restaurada en el año 92 y también se hacen unos descubrimientos bastante interesantes en este templo. La siguiente, por favor. Aquí algunos detalles y algunas cartelas que tienen los retablos menores, y estas cartelas de la derecha pues son los anagramas del lado izquierdo, y las cartelas del lado derecho donde están los datos de cuándo se inició la obra del retablo mayor. Y aquí, al igual que Chivatá, pues en el proceso de restauración, cuando se retira el retablo mayor, se descubre que hay una pintura mural que es muy similar a lo que luego sería el retablo mayor. Desafortunadamente, pues estas pinturas no están restauradas, y resulta curioso pues que uno de los que financió la elaboración de esta pintura mural fue precisamente el cacique del pueblo. La siguiente. Y este es el retablo mayor de ese templo. Y en este también se descubre, por ejemplo, que en la cubierta, en el techo del presbiterio, pues está pintado de azul con una serie de estrellas, semejando como la bóveda celestial, y pues se sabe que también fue una moda en algún momento pintar los templos de color azul. La siguiente. Aquí vemos a la izquierda el detalle del artesonado del presbiterio, y en el centro un sol para darle como un poco de gusto a los indígenas y facilitar ese proceso de evangelización, y tal vez para facilitar también que entraran, que pueden ser más asequibles a acceder al templo. Aquí a la
izquierda el púlpito y a la derecha un detalle de una de las tallas que tiene el arco toral en una de las caras de los dados. Aquí vemos algunas de los retablos menores. La siguiente. Y tenemos aquí el templo doctrinero de Sáchica, que como decía, no está declarado como un bien de interés cultural de carácter nacional, sino que está propuesto como monumento nacional desde el año 82, que valdría la pena pues, que las autoridades municipales o departamentales gestionen su declaratoria. Y aquí pues es un claro ejemplo, ¿no? Entonces a la izquierda está el espacio del baptisterio, encontramos la antecapilla, aquí en primer plano la cruz atrial, a la derecha de la nave la espadaña de 3 ojos y más hacia la derecha pues el edificio que corresponde a la casa cural, además del pretil que demarca ese atrio. Y este es el único ejemplo de los templos doctrineros, tanto de Boyacá como de Cundinamarca y Santander, que tiene un balcón exterior que según algunos historiadores pues fue utilizado para la escenificación de algunos pasajes de la Biblia y que eso permitiera de alguna manera el proceso de evangelización. Aquí una vista de la nave desde el altar hacia el exterior, ahí vemos el coro y los retablos menores. Aquí a la derecha del arco toral pues observamos el púlpito con su respectivo tornavoz. La siguiente. Y estos los retablos menores que desafortunadamente pues digamos que perdieron mucho de sus valores, ya que hace poco decidieron hojillarlos por completo en dorado y se perdió, digamos que ese documento histórico de tener unos altares de unos colores distintos. Y se perdieron todas estas figuras, por ejemplo, que tienen los entablamentos de este segundo retablo menor, porque pues todo se hojilló. Esto fue un escándalo nacional, pero pues desafortunadamente luego no pasó nada. Aquí la imagen de la izquierda, el púlpito con su respectivo cuadro. Digamos que este es tal vez de los más completos, no el mejor conservado, pero sí de los más completos, con tornavoz, su pintura y su respectiva escalera. Y a la derecha tenemos pues el retablo mayor de ese templo. Aquí el de Siachoque, de Benito de Ortega, es del año 1614 su construcción, desafortunadamente muy desvirtuado porque algún sacerdote se le ocurrió que para que se viera más colonial, entonces decidió rebanar la tapia y enchaparlo en piedra tanto por dentro como por fuera. La siguiente. Aquí una vista desde el altar hacia el exterior y pues vemos cómo se desvirtuó ese templo enchapándolo en piedra, aunque se conservó en este caso, por ejemplo, aquí del arco toral, los elementos originales. Todavía conserva el púlpito y esos son los retablos menores de ese templo, que también tienen, esos retablos tienen algunas particularidades, especialmente una pintura que vamos a ver en la siguiente diapositiva, que es un cuadro de unas dimensiones considerables, más o menos 2 por 3,50, está cargado de figuras y pues tiene unas muy particulares aquí, como esta personificación del demonio cargando un libro, ¿no? Es un cuadro pues que a mi juicio resulta muy importante porque no hay un ejemplo similar ni en los templos doctrineros ni en ninguna otra iglesia se ha encontrado algo parecido. La siguiente, por favor.
Aquí el retablo mayor, que es tal vez uno de los retablos más grandes que tienen los templos doctrineros junto con el de Toca, pero pues no hablaremos del de Toca ya que no tiene declaratoria de monumento nacional. Y un detalle de algunas figuras que tienen el expositorio y en el centro el púlpito. Y aquí un templo doctrinero, el de Socha, que ahora se llama Socha Viejo, que además de su importancia como templo doctrinero, pues se le suma esa importancia histórica que tiene, ya que en este lugar fue donde el alcalde y el cura de la época de 1819 convocan a la comunidad no solamente de Socha, sino de los pueblos aledaños, y es aquí donde sucede ese desvestimiento de la comunidad para entregar esas ropas a los soldados del ejército patriota. Este pues está declarado monumento nacional por ley y pues este es su estado, es un templo relativamente sencillo y pequeño, pero de una importancia histórica y arquitectónica bastante grande. La siguiente, por favor. Aquí tenemos el templo doctrinero de Sora, pues este ha tenido una cantidad de modificaciones en la fachada. Creo que ha tenido más o menos unas 5 intervenciones, especialmente en la espadaña. Y pues creo que a veces se hacen unas cosas supremamente graves, y es que, por ejemplo, en algún momento, cuando hacen esta fachada, entonces demuelen el primer par de contrafuertes para construir la fachada de esta iglesia. Eso, pues, obviamente le ha causado una serie de problemas estructurales al templo, que ojalá algún día las autoridades pongan sus ojos en este edificio, porque, pues, de lo contrario, seguramente en algún momento de un sismo puede terminar afectándose, porque, pues, cuando se genere ese cambio de materiales, pues, hay una diferencia de pesos y, pues, el edificio está, por supuesto, desplomado hacia el frente. La siguiente. Aquí, pues, a los lados los retablos menores, y en el centro es la única tabla de la mesa del altar que se conserva dentro de los templos doctrineros. La siguiente. Estos son los otros retablos menores, que también, pues, desafortunadamente sufrieron ese proceso de modernización por el ojillado que les hicieron. Aquí una vista desde la entrada hacia el interior del templo. Entonces aquí vemos cómo el coro, pues, se extiende por los dos costados, y vemos también el arco toral, que también en este caso es decorativo. Y aquí hay otro ejemplo bien interesante de este, y es que detrás de estos retablos menores, pues, hay pintura mural en grisalla, y tal vez resulta aún más interesante, y es que en los documentos de construcción, cuando se hace la entrega de la obra, se habla ya de que la obra se entrega con esas pinturas murales, es decir, que las pinturas murales son seguramente del año 1606, que es cuando se culmina la obra de este templo. Pero además en el muro testero, es decir, detrás del retablo mayor, pues hay también pintura mural más o menos de unas 3 épocas distintas, y me atrevo a decir esto por la calidad y por el estilo de las pinturas que allí hay. Y pues aquí encontramos también un púlpito completamente distinto, con una decoración diferente a lo que hemos visto hasta el momento. La siguiente, por favor. Y este es el de Tuta, del año 1602, desvirtuada, por supuesto, su fachada. La torre es del año de 1772, y pues también han intervenido bastante el interior de este. La siguiente.
porque digamos que Tuta es uno de esos pueblos que ha crecido en población y entonces en algún momento sintieron que el templo era demasiado pequeño para los feligreses que había y deciden construirle estas dos naves laterales, que por suerte pues hasta el momento no ha afectado la construcción, pero sí digamos que se desvirtúa la traza original del templo. Y aquí vemos los retablos menores, el de arriba, que como vimos con el de Chiquiza, pues es blanco, y los otros pues desafortunadamente muy mal conservados y pues prácticamente que no conservan ninguna de sus pinturas originales, sino que estos son réplicas. Igualmente es el del centro, pues es otro de los retablos menores, seguramente del mismo momento de cuando la moda era no hojillados, sino pintados de blanco. Y a la derecha el retablo mayor. Y esta, que es tal vez uno de los templos doctrineros con unos elementos supremamente distintos y más interesantes, que es el templo doctrinero de Tópaga del año 1603 y del constructor Andrés Carrillo, y fue declarado monumento nacional desde el año 67. Este pues es uno de los ejemplos además muy importantes dentro de los procesos de restauración, ya que este templo digamos que lo apadrinó desde el año 1967 el Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Javeriana y lo restauró y se ha conservado desde esa época en este estado. La siguiente, por favor. Aquí vemos el retablo mayor. La siguiente. Los retablos menores, y pues estos tienen unos detalles de unos calados supremamente interesantes. Especialmente el del centro, que es el retablo menor de San Judas Tadeo, que es el patrono de la parroquia. La siguiente. Y este tiene una particularidad y es que es el único templo doctrinero que tiene dos púlpitos, el de el Evangelio y el de la Epístola, y pues conservados con sus cuadros, que en este caso no son pinturas, con sus cuadros, no, perdón, con sus tallas, a diferencia de los demás, no tiene una pintura de caballete, sino que tiene unas tallas en madera de una calidad supremamente buena. Recordemos que este templo pues es de los jesuitas. El siguiente, por favor. Y aquí encontramos unos detalles muy interesantes que pues que valdrían un estudio aparte, y es que en los bases del arco toral están estos elementos del centro de la parte de abajo que son como unos dragones, y pues yo no he entendido qué hacen unos elementos de la cultura occidental en un templo de estos. Y están pues también estos ángeles con su cornucopia llena de frutos. Recordemos que aquí fue muy relevante ese tema de la cornucopia con los frutos, porque pues realmente por eso a este territorio lo llamaron el Nuevo Reino de Granada, por la cantidad de frutas que encontraron los españoles. Y en la parte superior está esa talla del demonio que está ubicada en la clave del arco toral por la parte interior, y que no sé, seguramente algunos la reconocerán porque fue la cortinilla de la novela Los pecados de doña Inés de Hinojosa, que estaba basada en la obra del otro boyacense, don Próspero Morales. Bueno, con este terminamos. Espero que este paneo muy rápido por los templos doctrineros de Boyacá les haya gustado, y
y no sé, aspiro a haber dejado en ustedes la expectativa de visitar este hermoso departamento, no solamente conocer esos templos doctrineros, sino otros que no tienen la declaratoria de carácter nacional, pero que igualmente conservan una cantidad de elementos interesantísimos que vale la pena conocer. Muchas gracias al programa Vida en tu Museo por la invitación y a la Fundación Festival Internacional de Historia. Esperamos encontrarnos en otra ocasión para ver los demás templos y para continuar por los hermosos pueblos de Boyacá. Mil felicitaciones, Henry, fantástico. Obviamente le quedan a uno miles de preguntas por hacer, pero la primera es que usted debe haber tenido unas sorpresas no tan agradables al ver todos estos retablos menores y también mayores, en que las pinturas fueron sustraídas. Estos templos han sido realmente expoliados por muchos años y por unas restauraciones pues equivocadas por ignorancia, pero sí es de verdad una maravilla que pudiéramos hacer, primero que todo lo que hablábamos en algún momento, que los sacerdotes pudieran recibir unas pocas clases de historia de todo lo que es de la arquitectura y de la conservación del patrimonio mueble. Y otras cosas que le surgen a uno de ideas. De todas formas, mil y mil gracias, pero yo sí quisiera invitar a los participantes y a la gente que está oyéndonos a que usted nos diera una segunda conferencia, porque en Cundinamarca también hay varios templos doctrineros y entiendo que en algunas otras partes del país también. Es un tema muy desconocido por la gente. Mil y mil gracias. No, a ustedes, mil gracias por la oportunidad para difundir nuestro patrimonio y también para generar ese tipo de alertas, ¿no? Creo que estamos tarde para empezar a cuestionar a quienes ostentan los templos y también al Estado para que le ponga los ojos y comencemos una agresiva campaña para que se restauren y se conserven, pero también a que se difundan, porque considero que se ha hecho muy poca difusión de estos tesoros que tenemos, no solamente en Boyacá, Cundinamarca y Santander, sino también en el valle, por ejemplo, en el Cauca, ¿no? Que hay una cantidad de templos que están también por conocer y por difundir y que son doctrineros, aunque tienen una traza distinta. Yo también quiero felicitar al profesor, al maestro Henry, que es un ejemplo de ciudadano, de profesor, porque creo que él no pertenece a una asociación que realmente persiga la conservación de este patrimonio valioso, sino lo ha hecho por su propia cuenta y es un ejemplo para los boyacenses, para los colombianos, para todo el mundo, que nos abra los ojos porque los tenemos cerrados para Boyacá, pero también es una tristeza que no sepamos conservar nuestro patrimonio. De manera que sí, yo también estoy muy contenta de que nuestra Fundación Festival Internacional de Historia colabore en la difusión y conocimiento de esta riqueza que tenemos para que sepamos conservarla. Sí, yo creo que y ahora que estamos como que está en moda el tema de que se quiere promover mucho la industria del turismo, valdría la pena que uno de los renglones importantes del turismo cultural sea precisamente una serie de recorridos por los templos doctrineros del altiplano cundiboyacense, para no hablar solamente de Boyacá. Y por supuesto de los pueblos de Santander que cuentan con estos tesoros. Me llamó mucho la atención que dijera que la Nueva Granada se llamó Nueva Granada, que todos pensábamos, porque Granada era la patria o podría ser la patria de don Gonzalo Jiménez de Quesada, que la habían puesto así por la riqueza de frutas que encontraron aquí.
Muy interesante ese dato histórico. Sí, digamos que si uno se da un paneo por la obra de Juan de Castellanos, ahí encuentra ese asombro que tuvieron los conquistadores al encontrar miles de frutos que para ellos eran completamente extraños y pues con los que quedaron maravillados y que llevaron a Europa y que aún siguen llevando y que siguen siendo todo un tesoro, ¿no? Hace un rato estaba hablando aquí en Vitama precisamente de si alguien sabía cuál es el costo de 250 gramos de lechuga en Europa o en Brasil, ¿no? Y que es una de nuestras frutas nativas. Entonces, creo que si conocemos nuestra historia y todas estas cosas, podemos generar otro tipo de proyectos y fortalecer nuestra memoria y nuestro patrimonio. También me llamó mucho la atención esa pintura tan grande que usted decía en el templo doctrinero de Siachoque, ¿no? Me recordó esas pinturas del Bosco, no sé, como el más allá, como el juicio universal, como alguna cosa de esas. Y el libro, no sé, el que lleva el diablo, ¿cuál sería? Pero no es una pintura mural, es una pintura de caballete. Y es la del retablo de las ánimas. Sí, es una pintura completamente distinta que, pues, no sé, pues yo considero que he recorrido un buen número de templos y de iglesias y no la he visto, no he visto una siquiera similar, que generalmente todas son muy parecidas las del cuadro de las benditas ánimas. Me Pero quedo pues, intrigada, me quedo intrigada, profesor, por saber cuál libro es el que lleva el diablo. sí, ese sería un detalle interesante, hacerle todo un análisis iconográfico al tema. Bueno, yo creo que hay unas preguntas que invito a nuestro coordinador, Osvaldo, nuestro presentador, a que se las hagamos al profesor Henry para que las pueda contestar. Muchas gracias. En efecto, Marielita. Henry, te transmito las felicitaciones y los saludos de nuestra audiencia, particularmente hoy que el municipio de Duitama está de aniversario. 401 años. Creo que de pronto hay son 421. De pronto se equivocaron al digitar, son 421, ya corrigieron. Sí, estábamos precisamente en un acto académico hace un momento celebrando, o mejor, conmemorando y develando por esa fecha histórica que a muchos les causó bastante curiosidad, porque pues una ciudad como esta, sí, pues creo que carece de unos procesos de investigación histórica más profundos y más interesantes, ¿no? Máxime cuando pues nosotros los boyacenses que tenemos el archivo histórico más antiguo del país y no lo consultamos, ¿no? Bueno, también tenemos algunas preguntas. Nos dicen que fue en el siglo XVII que se difundieron los templos doctrineros. Perdón, no entendí bien la pregunta. Si fue en el siglo XVII que se difundieron los templos doctrineros. Pues digamos que es a partir del año 1556 como cuando se empieza de una manera organizada el proceso de evangelización, ¿no? Y luego, a partir de la visita de Andrés Egas de Guzmán y luego la de Luis Enríquez, que es cuando verdaderamente se empieza a obligar a los encomenderos a la construcción de estos templos. Sí, es a partir de finales del 16 y comienzos del 17. Pero hay algunos que son tardíos, los llamo yo, pero no porque no se hubiese querido hacer esas construcciones antes, sino porque recordemos que hay unos territorios bastante lejanos a donde los doctrineros pues tardaron más tiempo en llegar, ¿no? O que en su caso, por ejemplo, como Morcote, que era un pueblo, hoy día no lo es, hoy día es una inspección de policía de Paya, pues por sus condiciones climáticas
el templo, digamos que de arquitectura perenne, se construye solamente hasta comienzos del siglo XVIII, pero había templo doctrinero en materiales perecederos. Parece que las pinturas murales generalmente correspondían al querigma. Para un profano como yo, investigué el querigma, es la predicación apostólica que anuncia a Jesús como Salvador. Bueno, digamos que en este caso de los templos doctrineros, la presencia de las pinturas murales obedeció a temas económicos, ¿no? Eso está documentado en varios templos, y es que a falta de recursos para mandar a elaborar el retablo mayor o menor, o ambas cosas, entonces primero hacían una pintura mural que luego reemplazaban, si se puede decir de esa manera, porque más bien lo que hacían era ocultar esa pintura mural luego de que mandaban a construir el retablo mayor o menor. Bueno, ¿y dónde se pueden encontrar, dónde se puede encontrar una lista de los templos doctrineros de Cundinamarca, de Santander y, por qué no, de todo el país? Bueno, pues la lista sí, en el link de patrimonio del Ministerio de Cultura, pues está el listado, pero de lo que está declarado como monumento nacional o bien de interés cultural de carácter nacional. Pero de los demás templos doctrineros, pues no hay un documento que publicaba hasta el momento, que es el sueño, publicar algún día mi libro sobre los templos doctrineros de Boyacá, Cundinamarca y Santander. Para el próximo programa les prometemos un mapa. ¿Dónde están los templos doctrineros de Boyacá? Claro que sí, con todo gusto. Bueno, gracias, Henry, por compartir con nosotros tus investigaciones, tu pasión y sobre todo todas esas imágenes inéditas para la mayoría de nuestros compatriotas colombianos. Este programa seguro va a servir para sensibilizar a las autoridades, a los observadores y a todos nosotros para interesarnos en atesorar, en visitar esas obras de arte, en difundir nuestro patrimonio. ¿Algunas palabras de despedida? Sí, veo que Eduardo Patiño pregunta si habían elementos de sincretismo para el adoctrinamiento indígena. Sí, precisamente cuando mostramos algunos elementos como esas cariátides y esas indiátides de las tallas de los retablos mayores y menores y algunas pinturas murales, y esos elementos como el sol, pues fue, digamos que una manera de sincretismo, pero además un medio que utilizaron los doctrineros para acercar un poco más a los naturales a la religión. Y pregunta Luis Ortega que de qué forma yo motivaría a las nuevas generaciones en el conocimiento de nuestro patrimonio, en el entendido de que muchos no tienen arraigo a las concepciones religiosas. Sí, efectivamente, pero hay que, como no están ahora tan llamados a los temas religiosos, pues yo creo que hay que explicarles desde la historia la importancia que tienen los templos doctrineros, porque además de ser unos edificios que se constituyeron en el eje a partir del cual se desarrollaron los pueblos de indios, pues explicarles la importancia de ese edificio. Y considero que pues también hay una buena labor de parte de los sacerdotes para que acerquen a los muchachos tanto al tema religioso, para que de esa manera también explicarles la importancia de esa arquitectura para el patrimonio. Pero sobre todo explicarles también que el patrimonio cultural puede ser tal vez una de las opciones más importantes para el futuro económico y de desarrollo de los municipios, ¿no? Mire que a partir de la restauración de los templos doctrineros de Oicata y Chivata, esos han dinamizado mucho su economía, especialmente los fines de semana, ¿no? Y si va uno a mirar a otros ejemplos, pues entonces hay una fecha especial en la que en el templo doctrinero de Otenga hay misa dedicada única y exclusivamente a los ciclistas. Entonces,
Hay toda una dinámica completamente diferente ese día, que ayuda a eso, no solamente a la conservación y a la difusión de ese patrimonio, sino a la vinculación de otras comunidades, ¿no? Con el templo y con la religión. Tal vez Mariela o Elvira tienen algunas palabras de despedida. Bueno, pues agradecer muchísimo la asistencia. Es un tema tan rico. La invitación que nos hacía Elvira es maravillosa para que tengamos una nueva sesión y realmente refresquemos y nos apropiemos de esta riqueza cultural y económica que nos sugiere el profesor Henry. Profesor Henry, muchísimas gracias y aquí estaremos con usted nuevamente en próximas ocasiones. Muchísimas gracias a los asistentes. Pueden escribirnos con sus preguntas al Festival Internacional de Historia, que le trasladaremos las inquietudes al profesor Henry. Y yo por mi parte también, mil y mil gracias, Henry. Como dije desde un principio, vine aquí no para hablar, sino para aprender. Sus conferencias son maravillosas, divinamente bien documentadas, y en algún momento también nos tiene que contar sobre las ruinas de las capillas, de las innumerables capillas que hay en Colombia. Yo creo también que esas ruinas se debieran declarar patrimonio, bien de interés cultural nacional, antes de que se acaben de desbaratar y de perder, o de que la gente coja las piedras o alguna cosa así. De tal manera que tenemos mucho trabajo para hacer alrededor de ese tema. Claro Mil que gracias. sí. A ustedes, mil gracias. Claro que sí, doctor Elvira. Ojalá algún día pueda cumplir con ese sueño de que esas ruinas y esos templos que les falta la declaratoria la tengan algún día. Así es. Muchas gracias por acompañarnos y aquí estaré cada vez que me invite la Fundación Festival Internacional de Historia. Muchas gracias, Henry. Agradecemos la asistencia a este encuentro de Vive tu Museo, personas de Barranquilla, Cartagena, Cúper, Boyacá, Lima, Perú y Santiago de Mahuatán, en Puebla, México. Muchas gracias también a los colaboradores que hicieron posible este conversatorio. Nos despedimos con una nueva invitación a la segunda parte de este programa dedicado a los templos doctrineros el 2 de marzo próximo. Agendémonos. En el entretanto, nos damos cita en nuestras redes sociales www.festivalinternacionaldehistoria.com, en Facebook y en YouTube, donde quedará grabado nuestro encuentro de hoy. Vive tu museo. Abraza. Buenas noches. Buenas noches.